¿sí? Se trata de, pues, de una empresa guatemalteca, ¿verdad? Que intentará abarcar el mercado de México para un nuevo producto, ¿verdad? Que es la cerveza artesanal, ¿verdad? Bueno, un minuto más, pues, para que entre. Que es cerveza artesanal y está intentando ingresar a un nuevo mercado. En este caso, pues será el mercado de México. En términos generales, les voy a resumir el caso, ¿verdad? Para ello, pues necesitamos ir determinando qué datos son los que me van a, a servir del ejercicio, ¿verdad? Aquí es Mafergua. ¿Sí? Y tenemos la siguiente información. Maferba cuenta con utilidades retenidas de los últimos 2 años. ¿Sí? Aquí está el primer dato que me sirve, ¿ven? Que la empresa tiene utilidades retenidas. Un voluntario. ¿Se recuerdan ustedes qué son las utilidades retenidas? Un voluntario o voluntaria, no tengan pena. Son las utilidades que no se han distribuido de los años anteriores. Ajá, gracias. ¿Nos pueden servir para futuras inversiones? Perfecto, ahí está. Complementaron perfectamente la respuesta. Entonces, partamos de eso, ¿verdad? Que la empresa o una política de las empresas fue al inicio del año anterior de que si existieran utilidades, ¿verdad? Iban a retener, ¿verdad? Cierta cantidad, ¿verdad? Entonces, con base en ese dato de utilidades retenidas, ¿verdad? Están tratando de emprender y ampliar un nuevo mercado. Principalmente les decía la cerveza tipo Pilsener y tipo Lager. No se vayan a emocionar, en eso solo un caso, ¿verdad? Por si a alguno le picó la garganta por ahí, no se vayan a emocionar, ¿eh? Dentro del mercado internacional se pueden observar precios en el orden de 45. Entonces ya empiezo a obtener los datos respectivos, ¿sí? $45 por caja de 24 unidades, hasta un precio de 60. Quiere decir entonces que en el mercado se pueden encontrar los precios entre 45 y 60 por caja de 24 unidades. Recuerden que estamos hablando de cervezas, ¿sí? Estos precios, debido a que los consumidores pues están siendo cada vez más exigentes en términos de calidad. Actualmente las condiciones de producción han mejorado notablemente, teniendo exportaciones anuales a diversas partes de Centroamérica. ¿Cuánto? 102,000 cajas anuales. Aquí están, ¿ve? Exportaciones anuales, 102,000. ¿Sí? Y México, el país interesado, está ofreciendo comprar a $75 la caja. Por eso es que aquí ven, hay un tercer precio. Sí, precio 1, que podemos encontrar, digamos que lo mínimo en 45, un precio máximo en 60. Sin embargo, México, que es el país que nos interesa, está dispuesto a pagar $75. Se tienen exportaciones anuales de 102,000 cajas y los principales exportadores de cerveza de este tipo, Estados Unidos y Canadá, representan 9,600 cajas de manera mensual. ¿Sí? Entonces, las importaciones de este tipo de productos son 9,600 mensuales. Entonces, ojo, porque todos los datos que vayamos a trabajar
de demanda insatisfecha, las tenemos que trabajar de forma anual. Todo lo que hagamos es de forma anual. ¿Qué tengo que hacer entonces? Si este dato me lo están dando de forma mensual, lo voy a pasar de forma anual. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Pues bien sencillo. Si ya tengo el dato mensual, entonces solo lo voy a multiplicar por 12. Eso significa que las importaciones son iguales a 115,200. Ya saben ustedes que si tienen dudas me pueden interrumpir, no se preocupen. ¿Sí? Entonces, lo que yo coloqué aquí en amarillo no me lo da el ejercicio como tal, pero como yo ya sé que tengo que trasladar todos los datos de forma anual, entonces solo hago la respectiva multiplicación para encontrar el dato anual. ¿Estamos claros con eso? Vale. La exportación de este tipo de cerveza por parte de México a otros países es bastante baja, representando apenas un total de 1,200 o 1,200 cajas al año. Entonces tenemos las exportaciones anuales de México que es solo de 1,200. ¿Sí? Mediante investigaciones realizadas se sabe que la capacidad total de producción de México, porque ese es el mercado que pretendemos abarcar, es de 2,000 cajas al año. Entonces tenemos las exportaciones que tuvo México y la capacidad total de producción, que en este caso serían 2,000 cajas anuales. Y actualmente se dice que producen al 70% de su capacidad. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Vale. Para poder realizar el proyecto de exportación, la gerencia cuenta con utilidades retenidas de 2,500,000. Aquí están los 2,500,000. Creo que este dato me lo salté. Vaya. Entonces vean pues. Regreso a este dato que me salté, ven, que tampoco me lo da el ejercicio como tal, pero yo sí lo puedo sacar. Regreso. Me dice que actualmente producen al 70% de su capacidad. Si yo ya conozco el dato de la capacidad total, necesito saber cuál es la producción nacional actual. ¿Qué voy a hacer? Pues multiplicar la capacidad total por el porcentaje de producción. Repito, ese dato no me lo da el ejercicio como tal, pero sí lo puedo determinar yo con la información existente. Repito, lo que está en amarillo, el ejercicio no me lo da tácitamente, pero yo lo puedo determinar con base en la información que me brinda el ejercicio. ¿Sí? Ahora sí, me dice que las utilidades retenidas con las que cuenta la empresa son de 2,500,000 de quetzales. ¿Sí? De dicho monto, o sea, de esos 2,000,000, el 75% está destinado como monto inicial de inversión y el restante sería repartido a los socios. Es decir, en el año se tuvo 2,500,000 de utilidades retenidas, 75% será para el proyecto y el resto se repartirá entre los socios. Entonces, con esa información que me dieron, yo ya puedo determinar el resto de información que me están dando. ¿Por qué? Porque yo ya sé que tenemos utilidades retenidas de 2,500,000 y solo el 75% de ese valor será el monto de la inversión. Y el resto, dice, será repartido entre los socios. ¿Cuánto es el resto? Pues el 25%. ¿Estamos bien hasta aquí con la información?
¿Alguna duda de cómo obtuvimos los? Diga, le escucho. No, nada, solo le estaba diciendo que sí está muy bien. Ah, vale. Gracias. Gracias. Entonces, vean pues, siempre estos ejercicios para el estudio de mercado se van a dividir en dos partes. Por eso es que estos ejercicios de clase los estructuré. Primero un ejercicio solo para calcular la demanda y el otro ejercicio para proyectar la demanda. Sin embargo, yo les voy a poner a ustedes un caso donde tengan que realizar los cálculos de la demanda insatisfecha para el presente caso y para la proyección respectiva. Entonces, teniendo esa información, yo ya puedo, ¿verdad? Responder a esto que me están preguntando acá, ¿ve? ¿Sí? Todavía no voy a avanzar, voy a ir paso a paso. Por eso, si no hay dudas hasta aquí, entonces voy a continuar. Numeral 1, consumo nacional aparente. Eso es lo que me están pidiendo que determine o que calcule la oferta total y la demanda insatisfecha de cerveza artesanal tipo Pilsener en cajas y en moneda. ¿Sí? Como estoy trabajando dos monedas, entonces por eso les coloqué aquí, vean, en dólares y quetzales, considerando un tipo de cambio de 7.85 por cada dólar, que es el último dato que tengo acá, ¿ven? ¿Sí? Número 2, ¿cuánto debería exportarse a México? Pero eso todavía no lo puedo responder hasta que no calcule la demanda insatisfecha. ¿Qué tengo que hacer? Pues bien sencillo, solo aplicar las fórmulas que ustedes ya conocen. Sí, yo siempre divido estos ejercicios, como les digo, en primera parte y segunda parte. ¿Ya? Entonces, la primera parte es determinar la demanda insatisfecha. Para ello, pues tengo que calcular primero el consumo nacional aparente. Ojo, me están pidiendo en cajas, me están pidiendo en dólares y me están pidiendo en quetzales. ¿Ya? La fórmula ustedes ya la saben. Entonces, aquí no hay por qué equivocarse, en mi opinión. ¿Cuál es la fórmula? Importaciones menos exportaciones más producción. Como ya tenemos la información, vamos a ponerla por acá. Vamos a ver aquí. Voy. Aquí. Aquí y voy acá. Bueno, entonces, importaciones, como estoy trabajando en cajas, ¿cuánto representan las importaciones en cajas? Representan los 115,200 que nosotros mismos calculamos, pero que no me lo estaba dando el caso como tal, sino que nosotros lo tuvimos que calcular. Las exportaciones son de 1,200 y la producción es de 1,400. Entonces ahí consideraría yo que no hay por qué equivocarse, ¿verdad? Realiza la operación correspondiente y obtiene usted que el consumo nacional aparente de México es de 115,400 cajas de cerveza tipo Pilsener, porque eso es lo que me están preguntando. ¿Estamos de acuerdo? Vale, gracias. Entonces ya tengo el primer dato, el consumo nacional aparente en cajas, pero también me lo están pidiendo en dólares y en quetzales. ¿Qué voy a hacer? Pues bien sencillo, ¿verdad? Ya tengo el precio por caja que México va a pagar. Recuérdese que estamos analizando el mercado mexicano. México va a pagar ¿cuánto? $75, ¿sí?
¿Por cuánto? Por el consumo nacional aparente en cajas que nosotros mismos calculamos acá, ¿ven? ¿Sí? Multiplica y ese es su resultado para el consumo nacional aparente en dólares en México es de 8.655.000 dólares. Y en quetzales, pues ya solo multiplico eso por el tipo de cambio. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Claro los aposentos o no? Por el momento todo bien. Bueno, continuamos entonces. Ya sabemos que para poder encontrar la demanda insatisfecha, primero calculamos el consumo nacional aparente y después calculamos la oferta total. ¿Sí? Las fórmulas usted ya las tiene, ¿verdad? Entonces solo tiene que aplicar lo que dice la fórmula. Para la oferta total es igual a la capacidad del oferente, que dijimos que era de 2,000, es decir, la capacidad total que tiene el mercado mexicano, menos la cantidad que exporta hacia otros países, que en el presente caso es de 1,200. Eso significa que la oferta total de México es de 800 cajas de cerveza tipo Pilsner. Teniendo ese dato, lo multiplico por el precio en dólares y ya obtengo la oferta total en dólares en México, que sería de 60,000 dólares. Multiplico ese dato por el tipo de cambio y obtengo la oferta total en quetzales. 471,000 tukis. ¿Dudas con la oferta total? No sé si preocuparme por ese silencio. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, ya tengo la capacidad, perdón, el consumo nacional aparente, ya tengo la oferta total, entonces ya puedo calcular la demanda insatisfecha. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula? Consumo nacional aparente menos oferta total. La demanda insatisfecha total en México es de 114,600 cajas de cerveza en el mercado mexicano. Ya tengo el dato de la demanda insatisfecha, lo multiplico nuevamente por el precio en dólares y después ese resultado por el tipo de cambio. Y obtengo la demanda insatisfecha de México en dólares y la demanda insatisfecha de México en quetzales. ¿Alguna duda con el cálculo de la demanda insatisfecha? No, Nick. Bueno, entonces ya tengo el numeral 1, que es calcular el consumo nacional, la oferta total y la demanda insatisfecha. ¿Ya? Ahora me están preguntando, ¿cuánto debería exportarse a México en cajas de cerveza para poder recuperar solamente el valor total de lo que se piensa invertir en este proyecto? ¿Sí? Pregunto, esta respuesta,
¿En qué sentido tiene que quedarse? Jóvenes, jóvenes. Sí, están durmiendo todos. Bueno. Recuerden que para el examen a mí todo se me olvida, hombre. Ese es el problema, ¿verdad? Vale. Me preguntan, ¿cuánto debería exportarse a México inicialmente en cajas de cerveza para poder recuperar solamente el valor total de lo que se piensa invertir? Ya tengo el dato de inversión de 1.875.000. Ya tengo el tipo de cambio y ya tengo el precio que México pagará. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues simple y sencillamente trabajar ya sea en dólares, ¿verdad? Para poder determinar cuántas cajas. ¿Por qué? Porque ya tengo el dato de la inversión en quetzales, entonces solo la voy a trasladar a dólares. Eso significa que ese 1.875.000 quetzales que tenemos de utilidades retenidas, que representa el 75% de 2,5 millones, ¿verdad? En dólares representa 238.853.50 dólares. Entonces, ¿qué necesito hacer? Solo dividir ese dato dentro de el precio por caja. ¿Por qué? Porque si ya tengo mi precio por caja, ya tengo el total de la inversión en dólares, ¿verdad? Ya solo divido para encontrar la cantidad de cajas de cerveza, ¿verdad? Aquí son 3.185. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Fue lo que dividió, disculpe, Lick. ¿Qué manda? Perdón, no le escuché. ¿Qué fue lo que dividió? Preguntaba la compañera. Ah, perdón, no le escuché. Vale, otra vez. Bueno, aquí hice 2 divisiones, no sé cuál de las dos. Bueno, expliquemos las dos, pues, para que no haya pleito. Estos 3 datos ya me los da el ejercicio, ¿verdad? Entonces, aquí no hay pierde. Yo ya tengo la inversión en quetzales, pero tengo el precio que México pagará en dólares. Entonces, tengo que unificar, ¿verdad? En este caso, la moneda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hay 2 vías. Yo aquí lo que hice fue pasar la inversión en quetzales a dólares. ¿Cómo? Dividiendo 1.875.000 dentro del tipo de cambio. El resultado es la inversión en dólares. ¿Sí? Ya tengo la inversión en dólares y ya tengo el precio en dólares, entonces ya solo divido. ¿Sí? La inversión dividido dentro del precio. ¿Por qué? Porque si ese monto total de inversión la divido dentro del precio por caja, voy a saber cuántas cajas de cerveza puedo abarcar con la inversión que se está proponiendo. ¿Está claro ahora? Sí, listo. Vale. Entonces, la respuesta es la cantidad de cajas que debería exportarse a México es de 3.185 cajas de cerveza artesanal tipo Pilsen para poder recuperar el valor total de la inversión.
Ya respondí la segunda pregunta. Voy a la tercera. ¿Qué porcentaje representaría la cantidad de cerveza? Disculpe, Diga. ¿podría repetir ese proceso que acaba de pasar? Fíjese que se me fue un poco el internet. Aquí solo dos divisiones. Le decía que estos tres datos ya me los da el ejercicio. ¿Sí? Ya tengo la inversión en quetzales. Yo necesito conocer la inversión en dólares. Diga. Diga, le escucho. Ahí está, dele, gracias. A ver. Entonces le decía, estos tres datos que estoy marcando aquí ya me los da el ejercicio. Ahí no hay pierde, solo los estoy copiando. Entonces aquí ya viene mi análisis. Yo necesito saber cuántas cajas de cerveza. Tengo la inversión en quetzales y tengo la inversión en dólares. Yo tengo que unificar la moneda. Si usted quiere, pasa esos dólares a quetzales o pasa la inversión a dólares, que fue lo que yo hice acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro la inversión en dólares? Bien sencillo. Divido la inversión en quetzales dentro del tipo de cambio. ¿Sí? Ya tengo mi inversión en dólares y ya tengo el precio en dólares. Divido para encontrar cuántas cajas de cerveza. Y resulta que son 3,185 cajas de cerveza que la empresa necesita vender para recuperar el valor total de la inversión, que es lo que me están preguntando. Lick, Diga. hasta ese punto la empresa no gana ni pierde, entonces. Sí, porque aquí solo está pidiendo que va a recuperar la inversión, nada más. Ahí está, Lick, gracias. Gracias, Lick. No hay pena, ¿alguien más? ¿Alguien más? Aprovechen a preguntar. ¿Podría subir un poco en el Excel, Lick? Disculpe. Sí, ya voy por la 3 entonces. ¿Qué porcentaje representaría la cantidad de cajas de cerveza calculada en el numeral anterior del total de la demanda insatisfecha? Entonces, por eso les preguntaba yo, depende de lo que me pregunten, así tiene que ir mi respuesta. En el numeral 2 me preguntaban cuánto debería exportarse, o sea, me estaban pidiendo una cantidad. En cambio, aquí ya me están pidiendo qué porcentaje, ¿verdad? Entonces, si ya tengo que para poder cubrir la inversión inicial a México es de 3,185 cajas, ¿verdad? Vamos a ver. Así. Desea saber si será por lo menos un 2%, ¿verdad? Entonces ya tengo los 3,185 cajas. La condición requerida, le voy a poner aquí para no perderlos. Aquí es de 2%. ¿Sí? La condición requerida es que esa demanda insatisfecha sea por lo menos el 2%. Ya tengo el cálculo de la demanda insatisfecha que fue de 114,600, ya solo divido los 3,185, que es lo que necesitamos exportar para poder recuperar la inversión inicial, dividido la demanda insatisfecha que calculamos en el paso 1. Ese resultado me va a dar como resultado, valga la redundancia, 2,78%. ¿Sí? Y recuérdese de dar respuesta. De acuerdo al número de cajas a exportar a México, el porcentaje que representa de la demanda insatisfecha es de 2,78. Por lo que sí cumple o sí sobrepasa la condición establecida por el comité ejecutivo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Lick, disculpe si pudiera repetir esto último de la pregunta número 3. Yo no escuché nada, falló la señal de internet, si fuera tan amable. Ajá. Tenemos las exportaciones a México, que son de 3,185, que calculamos en el paso 2. El mismo o la misma pregunta 3 me está estableciendo cuál debe ser la condición, que
que no sea menos del 2%. ¿Sí? Ya tengo la demanda insatisfecha en México, que es el paso 1, entonces yo solo necesito conocer qué porcentaje representa ese 3,185 del total de demanda insatisfecha. Haces la división respectiva y obtiene 2,78. ¿Qué significa eso en otras palabras? Ese es el porcentaje que usted pretende abarcar en México de la demanda insatisfecha calculada con la inversión requerida. ¿Sí? Ustedes han escuchado cuando las empresas, bueno, en los cursos de mercadotecnia, ¿verdad? Han escuchado ustedes que mencionan, Coca-Cola perdió el 3% del mercado, o Pepsi ganó el 2% de mercado, o una empresa nueva está abarcando el 10% de mercado, ¿verdad? Ese dato que escuchan ustedes es esto que tenemos acá, ¿ven? De 2,78, ¿ya? Entonces aquí esa es la participación que la empresa tendría en el mercado mexicano de cerveza artesanal. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, Lick, gracias. Vale. Ojo, pues, ¿cuáles son los principales errores que he visto en años anteriores? En los cálculos regularmente no hay error. Me refiero a estos cálculos, ¿ven? Regularmente no hay error, ¿ya? El error está en cómo van a responder las preguntas. Aquí es donde no le hayan cómo entrarle. Ese es el principal error. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que lea despacio el ejercicio, que lea despacio la pregunta y conforme la pregunta usted así tiene que responder. Por ejemplo, acá en la pregunta 2 dice, ¿cuánto debería exportarse en cajas de cerveza? Me dice todavía. Quiere decir que aquí tengo que dar una respuesta en cantidades, ¿sí? O en números. ¿Qué pasa en la pregunta 3? Me dice, ¿qué porcentaje? ¿Ya? Representa la cantidad de cajas. Entonces aquí la respuesta sí o sí es en porcentaje. Errores comunes, confunden los datos y me están dando estos 3,185 lo ponen como porcentaje y este 2,78 lo ponen como cantidad. Entonces, la recomendación, insisto, es que lea despacio, ¿verdad? Que no le ganen las ansias, que no le gane de que un compañero va por X problema o que va más adelantado por usted. No se preocupe usted por eso. Usted concéntrense en lo que usted está haciendo, ¿verdad? Entienda lo que le están pidiendo y lo que usted está calculando y créame que no va a tener problemas. Este tema es bien importante, se los decía, para el resto del proyecto, porque si determinamos en el estudio de mercado que no hay demanda, no vale la pena seguir con el resto de estudios. Entonces, a este estudio hay que ponerle mucha atención. ¿Alguna duda hasta la primera parte del ejercicio? Vale. Paso a la siguiente fase o segunda parte, como usted le quiera llamar. Por otra parte, el gerente general de Mafergua desea saber cuál será la demanda insatisfecha proyectada. Ahí mismo le está diciendo qué es lo que tiene que hacer, tomando como base las condiciones actuales del consumo nacional aparente, de la oferta, y se ha notado una fuerte influencia en la tasa de cambio del dólar, ya que la decisión de compra del consumidor se encuentra determinada por el valor que éste percibe del producto. De esta forma, se han inclinado hacia productos de calidad superior y no de bajos precios. Con la siguiente información histórica se le pide realizar una proyección. Siempre vamos a utilizar el método de regresión, siempre. ¿Ya? Aquí no hay
que inventarse otro método. Usted en el libro va a encontrar que hay más métodos, ¿verdad? En las presentaciones que ya les subí también va a encontrar que hay más métodos. Aquí vamos a aplicar el de regresión o de la famosa Y calculada. No hay pierde. ¿Ya? Regularmente vamos a proyectar siempre a 5 años, ¿verdad? Y siempre nos tienen que dar información histórica. La información histórica pues nos la dan en esta tablita, ¿verdad? Que está acá. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Trasladar esa tablita a la hojita de Excel. Ahorita no me haga caso a estos datos. Vale. Entonces, repito, ¿cuál es el trabajo ahorita? Solo trasladar la información histórica que me está dando el ejercicio a mi hojita de Excel. Claramente me dice que vamos a utilizar información histórica de 5 años a partir del año 2016. Si usted le quiere poner 2016 acá o quiere poner año 1, 2, 3, 4, 5, como usted guste. Por mí no hay ningún problema. ¿Sí? Donde sí va a haber problema que no traslade la información es en estas cantidades que vamos a incluir en la tabla. ¿Qué datos me están dando? La producción nacional en miles de dólares, ¿verdad? Sí, las importaciones también en miles de dólares. ¿Qué pasó aquí? Aquí, ¿ya? En la producción nacional, 44, 44, 45, 47, 49, 52, importaciones 12, 14, 16, 17, 17, 18, exportaciones 10, 10, 11, 12, 14, 10. El consumo nacional aparente, ya se dieron cuenta que no me lo están dando, pero nosotros ya lo podemos calcular. La capacidad del oferente, 44, 45, 46, 48, 50, 52. Y la tasa promedio de tipo de cambio, 7.68, 7.57, 7.36, 7.74, 7.71 y 7.81. ¿Sí? Con esos datos que me está dando el ejercicio, yo puedo calcular, ¿verdad? La columna de consumo nacional aparente y la de oferta total, si usted lo desea, ¿verdad? Si no, pues no tenga pena. Con la información que nos dieron, creo que es suficiente para poder encontrar la información que necesitamos. ¿Vamos bien hasta acá? Lo único que hemos hecho es trasladar información. Hasta ahora está bien. Bueno, gracias. ¿Se recuerdan ustedes que en el ejercicio anterior yo les decía que el paso número 1 siempre va a ser proyectar la variable variable macroeconómica que nos esté dando el ejercicio? Pregunto, ¿cuál es la variable macroeconómica en el presente ejercicio? ¿El tipo de cambio? El tipo de cambio, gracias. ¿Sí? Entonces siempre va a ser ese el paso 1, ¿ves? No me estoy inventando nada, siempre va a ser exactamente el mismo paso. Ya saben ustedes que tenemos que determinar la variable independiente y la variable dependiente. ¿Sí? Aquí en el paso 1 el tiempo es la independiente y el tipo de cambio, que es lo que estamos proyectando, va a ser la variable dependiente. Creo que también se los expliqué en la clase anterior. ¿Sí? Hacemos la respectiva tablita, ven, por eso les digo que no tendrían por qué tener problema acá. Solamente si usted ingresa información errónea, así téngalo por seguro que se va a equivocar en los resultados finales. Es decir, la decisión que vaya a tomar no va a ser la adecuada porque estamos trabajando sobre datos erróneos. Año, ya saben que es el año histórico, N va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el presente ejercicio, Y es el tipo de cambio, X es el tiempo o los años, X al cuadrada y X por Y.
Lo que me interesa de esa tablita es las sumatorias. ¿Por qué? Porque esas sumatorias me van a permitir a mí calcular el valor de A y el valor de B, sustituyendo cada uno de los valores conforme lo está pidiendo la respectiva fórmula. Pregunto, ¿todos vamos bien hasta acá? ¿Sí o no? Lick. Sí, Lick. Gracias. Entonces ya tengo el valor de A, ya tengo el valor de B. Voy a proyectar el tipo de cambio entonces. ¿Sí? Si usted quiere ponerle aquí año 1, 2, 3, 4, 5, lo puede hacer. Si usted le quiere poner 2022, 2023, 2024 en adelante, pues ya es decisión suya. ¿Sí? Aplica la fórmula de A, que es 7.50 más B por X, ¿verdad? Y realiza la operación respectiva, ¿verdad? Y ya encontramos la proyección del tipo de cambio. ¿Alguna duda? No, Lick. Vale, gracias. Paso número 2 entonces, proyectar el consumo nacional aparente. Mismo procedimiento. ¿Sí? Solo tenga cuidado de formular su archivo de Excel de buena manera. ¿Sí? Donde tenga que colocar potencias, pues utiliza la fórmula de potencia, ¿verdad? Y donde tenga que elevar al cuadrado, pues va a ser lo que le pida la respectiva fórmula. Igual tienen que encontrar la variable dependiente y la variable independiente. ¿Sí? Realizan las respectivas operaciones y obtienen el valor de A y el valor de B. ¿Sí? Me regreso al paso 2 por si ya no habían copiado. Tipo de cambio va a ser variable independiente, consumo nacional va a ser la variable dependiente. Realiza la respectiva tablita, respeta lo que pide, ¿verdad? X al cuadrado, X por Y. Obtiene las sumatorias, sustituye valores en la fórmula de A y de B. Teniendo esos dos valores ya puede realizar la respectiva proyección. ¿Alguna duda? Esto, si se dan cuenta, es bien mecánico. Aquí no tendrían por qué equivocarse. Paso número 3. Proyectar la oferta total. ¿Sí? Encontramos la variable independiente y encontramos la dependiente. ¿Sí? Realizamos nuevamente la tablita, ¿verdad? Respetamos lo que pide la tabla. Hacemos las respectivas operaciones. ¿Sí? Obtenemos las respectivas sumatorias. Sustituimos valores en cada una de las fórmulas. Obtenemos el valor de A y obtenemos el valor de B. Obteniendo esos dos valores, ya podemos proyectar la oferta total. ¿Alguna duda? No, Lick. Gracias. Teniendo la oferta, entonces ya puedo calcular mi demanda insatisfecha. La demanda insatisfecha, ya saben ustedes que es
Consumo nacional aparente menos oferta total. Y obtenemos la demanda insatisfecha proyectada, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Si usted formula todo bien, créame que le aseguro que le voy a exagerar, en 1 hora usted ya está fuera del examen. ¿Verdad? Porque ya está todo formulado, ya solo es de que usted analice y responda. Bueno, entonces ya respondí lo que me están preguntando, ¿ve? Con la siguiente información se le pide realizar una proyección del consumo nacional aparente de la oferta total para luego determinar la demanda insatisfecha. Eso es lo que hicimos ahorita. Finalmente, dice, el gerente desea saber cuáles serán los ingresos, ¿verdad? Para la cerveza artesanal en valores monetarios para la empresa para el próximo año, si lo que se quiere cubrir es el 25% de la demanda insatisfecha. Sí, eso es lo que quiere saber el gerente con todo lo que acabamos de hacer. Antes de responder, ¿todos estamos en sintonía hasta la proyección de la demanda insatisfecha? Bueno, respondamos pues, ¿verdad? Hay dos formas de encontrar el resultado. Diga, Jonathan, le escucho. Gracias, licenciado. Solo con una consulta. Estaba leyendo el texto, ¿verdad? Donde iniciamos a hacer todo este cálculo. Ajá, Y ahí el texto indica de que se proyecta a 5 años, ajá, ¿verdad? Yo viendo acá, porque la verdad es que solo estoy tomando unas capturas y todo eso, porque todavía no he hecho mi formato, pero ajá. en todos los cálculos que hemos hecho en estos pasos, hay 6 años incluidos, ¿verdad? Y solo el último cuadro tenemos 5 años. No sé si eso tenga que ver a que específicamente el texto dice 5 años o hay algo adicional que tengamos que entender. No, 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 no. Eso es lo que les explicaba, que regularmente vamos a proyectar a 5 años, ¿verdad? Regularmente para proyectos se proyecta, valga la redundancia, a 5 años, porque son Ahí me importa, proyectos. entiendo. Ahí me importa prácticamente que los cuadros anteriores tengo entendido que fue con la información histórica que se trabajó. Exactamente. Si Ajá, nos dieran histórico de 10 años, tomamos siempre lo que dé. los 10 años. Ajá, ya solo Sí, al final hacemos el cuadro a los 5 años. a la proyección, porque eso es lo que nos están pidiendo. Si nos piden a 10 años, pues usted proyecta 10 años, pero va a ser difícil. Ah, Regularmente ya, es a 5. ¿Sí? de acuerdo. Ujú. Gracias, licenciado. No hay pena, no hay pena, no hay pena. ¿A alguien más? Vale. Entonces, contestemos lo que me preguntan. Porque lo que nos preguntan a nosotros como asesores financieros. ¿Sí? Solo quiero ver si. 25%. Yo tengo aquí, ven, 40. Entonces sí le tengo que cambiar. Me preguntan, ¿cuáles serán los ingresos por ventas? O sea, tengo que dar la respuesta en valores monetarios, porque ahí me lo dice también. Para el próximo año, es decir, solo voy a considerar el primer año proyectado para dar mi respuesta. Si lo que se quiere cubrir es el equivalente al 25% de la demanda insatisfecha. Hay dos formas de encontrar el mismo resultado. Les explico la primera forma. De hecho, yo esta primera forma, yo solo así la había hecha. Esta segunda forma fue un estudiante, no me recuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, que me dio esta segunda forma de encontrar. Permítanme, solo voy a cerrar la puerta que empezó a llover. Perdonen, jóvenes, perdonen. ¿Me escuchan? Sí, sí.
Sí, Gracias. Sí, Lick. Gracias. Gracias, gracias. Entonces les decía que hay dos formas de llegar al mismo resultado. Les explico la primera. Ya tengo la demanda insatisfecha, ¿sí? Del primer año proyectado, que ese es el que me interesa porque eso me está preguntando el gerente, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que ese dato que me están dando acá, vean, está dado en miles de dólares, porque aquí me lo está diciendo, ¿ven? ¿Sí? Entonces, el dato que me dio de demanda insatisfecha lo voy a multiplicar por 1000 para saber la demanda insatisfecha en cajas. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo el precio, ¿verdad? Entonces, solo multiplico, ¿verdad? La demanda en cajas por el precio en dólares. Me va a dar como resultado, como resultado, la demanda insatisfecha de México para el próximo año en dólares, que es igual a 1.184.218.20. ¿Vamos bien hasta acá? Ya tengo la demanda insatisfecha en dólares, porque al final eso es lo que me están preguntando, ¿verdad? Que diga la respuesta en valores. Ya pasé mi dato en dólares. Ya solo necesito saber entonces cuál es el porcentaje que me está pidiendo el comité ejecutivo, el gerente, que es de 25% del total de la demanda. Multiplico ese 25% por mi demanda insatisfecha en moneda y me da como resultado 296.054. El tipo de cambio creo que es 7.85, ¿verdad? Vamos a ver, 157 lo vamos a cambiar. Ah, no, ahí estamos, ya me recordé. ¿Sí? Aquí, ojo, porque este es un error común que he visto en años anteriores. Como ya sé que me están dando el tipo de cambio al inicio, utilizo el tipo de cambio que usé al inicio. Sin embargo, a mí me están preguntando datos proyectados. En ese sentido, yo tengo que utilizar el tipo de cambio proyectado que nosotros mismos realizamos en el paso 1 de la segunda parte, que era de 7.79. ¿Sí o no? Ya tengo entonces el resultado en dólares y si ya tengo el tipo de cambio, pues entonces solo multiplico. Y ya obtengo los ingresos por venta. Como me está pidiendo en valores monetarios, tengo que dar la respuesta en dólares y en quetzales. Pregunto, ¿tienen alguna duda de cómo encontramos esos valores en dólares y en quetzales? Lick, buenas noches. Buenas. Yo tengo duda en la demanda insatisfecha del próximo año en cajas. Ajá. Entiendo que se multiplica por 1000, pero ¿de dónde sacó el 15.79? ¿Qué hicimos en el paso último acá, en la proyección? En el paso 4, ¿qué hicimos? Sacamos la proyección de la De demanda demanda. insatisfecha. Ajá. Pero ¿por qué el año 2022 y no el 2026? Aquí dice, en la pregunta dice, ¿cuáles serán los ingresos por ventas de cerveza artesanal en valores monetarios por parte para el próximo año? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Por eso es que solo estoy tomando el 15.79. Se recuerda que en el ejercicio anterior, en el ejercicio 2 de clase, yo le decía, puede ser que nos digan que utilicemos la información del siguiente año proyectado, o sea, el primer año proyectado, o que utilicemos el promedio de toda la proyección. ¿Se recuerda que lo platicamos? Sí, entonces tendríamos que sacarle el promedio del 2022 al 2026. Y así nos lo pidieran.
Sí, sí, en dado caso. Ajá. Ah, ok. Aquí me están diciendo para el próximo año y ahí no hay pierde. O bien puede ser que solo del 2024 es otro ejemplo. No, no creo, ¿No? porque lo Ah, que ok. nos interesa es el siguiente año. Ah, ¿Verdad? muy bien. No creo. Regularmente o le piden el primer año o el promedio de los 5 años. Una de Y, dos. y también el tipo de cambio, ese es porque se proyectó también del año 2022. Exactamente. Ahí está. ¿Ya? Esa Ajá. era mi duda. No Gracias. tenga pena, no tenga pena. Exactamente. ¿Alguien más? Vaya. Segunda Licenciado, forma. perdone, Diga. por 1000 fue que se multiplica ese dato, ¿verdad? Así es. Aquí me lo dice, mire. Para hacerlo en cajas. Ese Porque me dice en que es en miles. Ah, sí, miles. esa era la duda. Ajá. En miles. Por eso le Gracias, digo, licenciado, perdón. tiene que ponerle atención a todo lo que esté en el ejercicio, ¿sí? No tenga pena, no tenga pena. Pregunte ahorita, aprovecha a preguntar. Vaya, segunda forma, ¿ve? Les decía que esta segunda forma, un estudiante me propuso esta segunda forma y llegamos al mismo resultado. Entonces, como les digo yo, no, esto no es camisa de fuerza. Aquí es el análisis y la aplicación que cada uno le dé. Entonces, con el permiso de él, ahora ya pues ya enseño la segunda forma. ¿Cuál va a ser usted? La que a usted se le haga más fácil. ¿Sí? Nuevamente, vea, empiezo por la demanda insatisfecha del próximo año. Parto ahora el 25% de la condición y obtengo la demanda insatisfecha sería de 3,947 cajas. Ya tengo el precio en dólares, lo multiplico y me va a dar de una vez, ¿ve? El tipo, perdón, los ingresos en dólares. Después ya tengo el tipo de cambio y exactamente lo mismo. ¿Sí? Mismo resultado, diferente forma de encontrar el valor. ¿Cuál va a ser usted? La que a usted se le más fácil. Y me atrevo a decir que hay una tercera forma, ¿verdad? Yo creo que con esas dos tienen suficiente, ¿verdad? Y no se olvide de la respectiva respuesta, porque aquí sí me están haciendo un cuestionamiento. ¿Qué voy a responder? Entonces, únicamente lo que me preguntan, los ingresos por venta de cerveza artesanal tipo lager a nivel nacional en valores monetarios por parte de Mafergo para el próximo año son de $296,054.55 y $2,306,264.95 quetzalitos, tuquis, billuyos, como usted le quiera llamar. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda? Miremos qué más nos preguntan. Sí, de la demanda propietaria. Ya que se piensa positiva que se logrará represar los impuestos siendo el consumo de mayor calidad. No me preguntan más, ven, solo una simple pregunta me hicieron. ¿Verdad? Y ya la contesté. ¿Verdad? Y eso es todo lo que tenemos que hacer en el ejercicio. Si se da cuenta usted, el ejercicio, el enunciado, ¿verdad? La información del ejercicio venía algo complicada, si usted lo quiere ver así, pero vean los cálculos. Por eso les decía que este ejercicio trabaja los dos ejercicios anteriores, ¿verdad? Una parte de calcular la demanda insatisfecha y la segunda era de proyectarla, nada más, y dar respuesta a los cuestionamientos. Repito, la parte más difícil que he visto durante los últimos años es que el análisis de cómo ir interpretando la información para encontrar lo que me están preguntando. Esa es la parte más complicada. Obviamente he visto también malos cálculos, ¿verdad? Que desde el inicio, ya para qué reviso, ¿verdad? Entonces, cuando están todos los cálculos bien, ya de cajón ya tienen sus 5 puntos del examen, entonces ya solo me queda revisar las respuestas a las preguntas. Pregunto, ¿alguna duda con el estudio de mercado en cuanto al cálculo de la demanda insatisfecha? Hable ahora o calle para el laboratorio.
¿qué van a hacer ustedes en su proyecto? Estos cálculos de demanda insatisfecha los tienen que hacer en su proyecto. ¿Sí? Ya la parte que les toca aquí aplicar de sus cursos de mercadotecnia, por ejemplo, a producto, precio, plaza, promoción, eso ya pues ya es pura aplicación de sus cursos de mercadotecnia. ¿Verdad? Que ustedes lo van a tener que hacer conforme la guía que se les va a dar en su momento. ¿Ya? Repito, el estudio de mercado es indispensable para poder realizar el resto de estudios. Repito, nosotros solo vamos a trabajar a nivel de prefactibilidad, es decir, la realización de estudios. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Por el momento no le... Vale, gracias. Paso ahora al estudio técnico, la parte práctica del estudio técnico. Hoy precisamente platiqué con la licenciada Laura, ¿verdad? Tengo entendido que ella es la que les da el curso de operaciones. Ya platiqué con ella el día de hoy, ya nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? En cuanto al tema de los proyectos. Vamos a unificar, les adelanto de una vez, la parte del estudio técnico que yo voy a solicitar acá en el proyecto, la vamos a unificar con el proyecto que van a hacer con ella. Yo no sé si van a hacer proyecto o no, pero por lo que platiqué entiendo que sí. Entonces la vamos a unificar para que ustedes no hagan doble trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma guía que van a realizar aquí conmigo en el estudio técnico es la misma guía que van a utilizar en el curso de operaciones para la realización del proyecto. ¿Sí? Es exactamente la misma guía. Ya platicamos con ella, solo es de que nos pongamos de acuerdo ahí en los detalles que cada uno necesita abarcar. ¿Ya? En teoría, pues ya vimos lo que el estudio técnico lo que busca es determinar si es viable la producción del producto o proyecto. El estudio técnico no nace a la vida si no hay demanda insatisfecha. ¿De dónde sale la demanda insatisfecha? Del estudio de mercado. Entonces, sí o sí, tenemos que realizar el estudio de mercado. Si el estudio de mercado indica que no hay suficiente demanda para poder abarcar o avanzar en los posteriores estudios, ya no hay necesidad de trabajar el estudio técnico, el administrativo, ambiental y financiero. Les recuerdo que yo me voy a enfocar mucho en el estudio financiero, que es la parte que vamos a trabajar bastante a partir de que terminemos el primer parcial. Entonces les decía, ¿qué es lo que hacemos en el estudio técnico? Pues básicamente es ver toda la ingeniería del producto y del proyecto. ¿Qué abarca eso? La localización del proyecto. Ustedes van a leer ahí en su libro y en las diapositivas o en el material que yo les compartí que hay una macrolocalización que se refiere a nivel país y hay una microlocalización que se refiere al municipio o comunidad exacta donde usted va o ustedes van a establecer su planta de producción. ¿Ya? Hay diferentes formas de hacer la localización de una planta. Por tiempo, por lo fácil, lo sencillo de este método, yo me voy a enfocar solo en el método de localización por puntos. ¿Sí? Ese es el método que voy a trabajar. Sin embargo, ustedes en el curso de operaciones estoy seguro que van a ver otros métodos de localización. Y ahí lo que les decía, que depende cuando unifiquemos guías, si la licenciada les pide a ustedes X o Y método de localización, ese es el que ustedes me van a presentar a mí aquí en el proyecto. ¿Ya? Sin embargo, pues yo les voy a explicar el método de localización por puntos. Este método es de lo más sencillo que puede haber en la vida. ¿Cuál es el objetivo? Pues solo ponderar fuerzas locacionales. Así le llama el autor. ¿Y qué son las fuerzas locacionales? Son diferentes aspectos, ¿verdad? Que la misma empresa o ustedes como asesores del proyecto
van a evaluar en cada comunidad. Estas fuerzas locacionales no son las mismas de un lugar a otro. Eso lo deciden ustedes dependiendo del lugar que vayan a elegir como posible sede del proyecto, ¿sí? O localización de la planta. En ese sentido, pues vean, en términos generales me están diciendo que este estudio de ingeniería está relacionado con el proyecto de Mafergua. Ellos quieren instalar o están pensando instalar esa fábrica en estos 5 municipios de Chimaltenango, del departamento de Chimaltenango. Y están ponderando, ven, con un 35% el costo de los suministros, con un 30% la mano de obra, la facilidad de acceso al lugar con un 20% y costos de distribución con un 15%. Estos porcentajes junto con esta tablita son las que nosotros tenemos que trasladar acá, ven, para hacer la ponderación de la planta. Esto es todo el método, vean, de localización por puntos. Voy a colocar en la primera columna las fuerzas locacionales que están acá, ven. Estas son las fuerzas locacionales con sus respectivas ponderaciones. ¿Sí? Ojo, las ponderaciones siempre le tiene que dar sí o sí el 100%. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque dependiendo del método que ustedes vayan a utilizar para localizar su planta de producción, si utilizan este método va a ser el 100%. Después esta información, ven, es la que nos da el ejercicio, vean, 9887, ¿verdad? Y para poder determinar la ponderación, pues solo multiplico ese 9 que me están dando para el municipio por el porcentaje respectivo. Y así sucesivamente con el resto de fuerzas locacionales. Al final lo que me interesa es la sumatoria de esa ponderación. Pregunto, ¿tienen alguna duda en cuanto al municipio de Chimaltenango? Lick, perdone, ¿será que podría repetir nuevamente? Ajá. Otra vez. Este es el método de localización por puntos. Olvídense ahorita del estudio de mercado, ya estamos dentro del estudio técnico. ¿Sí? Dentro del estudio técnico, pues yo les voy a pedir la localización de planta, les voy a pedir manuales, ¿verdad? Les voy a pedir que hagan el diseño del producto, que me hagan diferentes ángulos y que me grafiquen por lo menos 2 procesos, los famosos flujogramas, que estoy seguro que ya los pueden hacer. ¿Sí? Este método en particular para localizar una planta de producción, ¿verdad? Utiliza diferentes fuerzas locacionales. En este tema siempre a usted se le van a dar esas fuerzas locacionales. Aquí me están dando 4 fuerzas. ¿Cuáles son? Los costos de suministros, disponibilidad de mano de obra, facilidad de acceso y costos de distribución. Cada una de esas fuerzas me están dando un porcentaje. Aquí me lo están dando, vean, no me lo estoy inventando yo. Y les decía que sí o sí, esos porcentajes le tiene que sumar a usted el 100%, sí o sí. ¿Sí? Adicionalmente, vean, esta información que ahorita estoy marcando con amarillo es la misma que está acá, ¿ven? Entonces, solo es de trasladarla. ¿Cómo va a encontrar usted la ponderación? Es decir, usted en su formato va a agregar una columna y va a multiplicar el peso de cada una de las fuerzas locacionales por lo que se estableció en ese municipio. Lo mismo para el resto y al final lo que interesa aquí es esta sumatoria total de las ponderaciones. Este método lo trabajaron en métodos 1. La famosa media ponderada ya lo trabajaron en métodos 1. Solo que ahorita lo estamos aplicando. ¿Estamos claros, Sergio? Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, vaya. Misma operación, vean, para todos los municipios. Solo es de multiplicar. Aquí no hay pierde, no hay ciencia, no hay trampa, no hay cascarita, como le llaman ustedes. ¿Sí? ¿Cuál voy a elegir? Bien sencillo. El que tenga mayor ponderación de todos los municipios.
¿Sí? Es decir, me voy a enfocar en el resultado final, ¿ven? En este 820 para Chimaltenango, 780 para El Tejar, 820 para Tecpan, 835 para Parramos y 820 para Zaragoza. Estos 5 datos que están acá son los que me van a permitir a mí tomar mi decisión de localizar la planta con base en estas fuerzas locacionales. Entonces, claramente vemos que el municipio que se elige para localizar la planta, y aquí ya le echa a usted la respectiva respuesta, ¿verdad? Con base en la información proporcionada y la aplicación del método cualitativo por puntos, se determinó que el mejor lugar para ubicar la planta de producción es el municipio de Parramos, debido a que presenta una mayor ponderación respecto a los otros municipios del departamento de Chimaltenango para ubicar la planta. Pregunto, ¿tienen alguna duda? Lick, y si nos salen en la ponderación dos cantidades iguales, o sea, en dos municipios de la misma cantidad. Ustedes deciden con base en estas fuerzas locacionales. ¿Ya? Eso ustedes lo deciden. ¿Ya? Pero regularmente siempre va a haber uno que pondere más, siempre. ¿Verdad? Gracias, Lick. Ujú. ¿Alguien más? Vaya. Entonces vean pues. No sé si me escuchan. Sí, le escucho, Werner, dígame. En el caso del porcentaje, entonces se aplica para los, en este caso son 4 municipios, creo yo, Ciparrán, Zaragoza, Tecpan, Para El Tejar y 5, Chimaltenango, 5. O sea, se aplican los mismos porcentajes. lo mismo, ahí no hay pierde. Solo lo único que cambia sería los números propiamente. Exactamente, estos números de acá. Eso es lo único que va a cambiar. Eso sí ya lo da el caso, ¿verdad, Lick? Ajá. Ah, bueno. Va, gracias, Lick, muy amable. Ujú. ¿Alguien más? Licenciado, esos porcentajes que estaba comentando Werner no van a cambiar, los de la columna de peso. Siempre Sí, serán eso depende de cada ejercicio. Eso ya lo depende. proporciona el ejercicio. El Ajá. enunciado. Por ejemplo, en su proyecto, si ustedes deciden utilizar este método para localizar la planta, ustedes tienen que explicar por qué llegaron a estos porcentajes. ¿Sí? Lo que tiene que saber es que no se puede pasar del 100%. Aquí le estoy poniendo yo 4 fuerzas locacionales, pueden ser 10, pueden ser 15, eso lo van a determinar ustedes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Va. ¿Alguna otra duda? Va. Vean pues, hasta aquí llega el contenido que voy a evaluar para el primer parcial. Ya les dije, traten la manera de aprovechar este primer parcial. ¿Por qué? Porque vale 25 puntos, porque viene incluida teoría y porque esto que acabamos de terminar el día de hoy es lo único que voy a evaluar en la parte práctica. Demanda insatisfecha y el método de localización por puntos. Eso es todo lo que voy a evaluar en el primer parcial. Aproveche y saque 25 puntos. ¿Ya? En el segundo parcial, créame que ya vamos a trabajar bastante